Hola you knowers, ¿cómo están? Atención, con más del 80% de votos escrutados, Sergio Massa y Javier Milei disputarán la segunda vuelta presidencial en la Argentina. Así es, señores, no quedó de primer lugar Javier Milei, quedó de primer lugar Sergio Massa, sorprendiendo a todo el mundo. Nadie se esperaba que el candidato de gobierno actual estuviera en el primer lugar. Las candidaturas de Sergio Massa, Unión por la Patria, y Javier Milei, La Libertad Avanza, carajo, disputarán la segunda vuelta presidencial de Argentina el próximo 19 de noviembre. De acuerdo con los primeros resultados oficiales, queda por fuera Bullrich y la izquierdilla, tú sabes, con el 78% de los votos escrutados. Massa ganó la jornada electoral con el 35%, mientras que Milei logró el 30%. Sorprendente, porque todo el mundo esperaba que La Libertad Avanza arrasara, avasallara totalmente. Quiero ver los comentarios de todos porque esto es muy controversial. Y de esta forma quedó fuera de la contienda Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, la candidata de la alianza Juntos por el Cambio, que aspiraba a obtener los votos suficientes para avanzar al balotaje. Solo consiguió 23.6%. La tendencia de votación confirma que los escenarios que anticiparon las encuestas durante las últimas semanas, pero representaron un cambio fundamental con respecto en las elecciones primarias del candidato presidencial realizadas el 13 de agosto. Ese día Milei, un dirigente de ultra derecha, con una carrera política que solo 2 años, sorprendió al convertirse en el candidato más votado, en tanto que Massa, el actual ministro de Economía, quedó en tercer lugar. Sin embargo, Massa logró remontar y pasar a una segunda vuelta en la que buscará la reelección del peronismo, pero ahora como líder de la contienda. Por otra parte, la candidatura de Juan Schiaretti, Hacemos por Nuestro País, y Miriam Bregman, Frente de Izquierda, y de los Trabajadores-Unidad, repitieron los resultados de las elecciones primarias, con solo alcanzaron un 7% y un 2.6% respectivamente. El desenlace de la primera vuelta comenzó a ser asumido desde la tarde por los representantes de los partidos políticos, un rato después de que cerraran las urnas, cuando todavía no había dado datos oficiales. Guillermo Francos, asesor de Milei, reconoció que habría balotaje, lo que contradijo las expectativas de un candidato que aspiraba a ganar en primera vuelta avasalladoramente. Este domingo, más de 35.8 millones de argentinos fueron convocados a elegir el presidente, el vicepresidente, 130 diputados, 24 senadores y 43 representantes del Parlasur. En Centroamérica se llama Parlacén. Este domingo, la Cámara Nacional Electoral informó que votó el 74% del padrón, en tanto que Julio Vito Velo, secretario general de la presidencia, explicó que la jornada se llevó a cabo con total normalidad, en tranquilidad y con mucha paz. Último minuto, así es, Sergio Massa y Javier Milei a el balotaje que se realizará el próximo 19 de noviembre, y aquí tendremos todos los detalles. Espero que te haya gustado el video y, como siempre digo, you know, ¡pra!